Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su clase digital. El día de hoy vamos a tratar el tema del eco y la reverberación. Bienvenidos y comencemos. Antes de profundizar en estos dos fenómenos que derivan del sonido, que son el eco y la reverberación, recordemos que en el video anterior nosotros hablamos acerca de la propagación del sonido y entendíamos que es la forma por medio de la cual se va a llevar a cabo o se va a formar el sonido. En estas formas de propagación recordemos que el sonido no es posible que se emita en el vacío, que además el sonido necesita un medio material para propagarse y que la velocidad del sonido depende del medio o el material que utilice para propagarse. Entendíamos entonces que el medio es el tipo de material que se va a utilizar como el agua, los metales, el aire, para que pueda viajar el sonido. También hablábamos en nuestra clase anterior de unas propiedades que tiene el sonido, que en total son tres, que corresponden a la intensidad, al tono y al timbre. Recordemos entonces que la intensidad es la cualidad que tiene el sonido para permitirnos distinguir entre los sonidos fuertes y los sonidos débiles y que esta medida de intensidad pues tiene una unidad llamada decibelio que nos permite cuantificarla. La segunda característica o propiedad del sonido era el tono, que nos permite distinguir si son sonidos graves o agudos, y la unidad de medida que utilizamos son los hercios. Y por último teníamos el timbre, que es la propiedad que nos permite distinguir la fuente del sonido y que gracias al timbre es que podemos identificar qué persona nos está hablando. Con los anteriores puntos claros, entonces vamos a hablar acerca del fenómeno que produce el sonido conocido como el eco. Entonces es importante recordar que el sonido, siempre que se refleja o se emite, va a chocar contra un obstáculo. Y el resultado de ese choque con ese obstáculo es el sonido reflejado, es decir, cuando ese sonido se devuelve debido a que chocó contra un obstáculo, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, el señor, por medio de un megáfono, emitió unas ondas de sonido, pero había una pared que al recibir esas ondas de sonido las devolvió. Y entonces lo que escucha el señor una vez que el sonido ha chocado y regresado es lo que conocemos como el eco. Para que se produzca el eco es importante tener en cuenta que este fenómeno tiene unas características. Entonces, lo primero es que una vez que el sonido viaja y se choca contra un obstáculo como lo puede ser una pared, una roca, una lámina, una puerta, el promedio que tarda ese sonido en regresar es de aproximadamente 0,1 segundos. Esta S que vemos aquí en paréntesis es como se abrevia segundos, para no escribirlo completo para que lo tengamos en cuenta. Otra característica importante del eco es que para poderlo escuchar, las personas deben estar a una distancia mínima de 17 metros de donde chocó el sonido y se está regresando, para que así podamos identificar el eco que se produce cuando el sonido se regresa. Entonces, recopilemos. Características principales del eco es que tarda en regresar aproximadamente 0,1 segundos y para poderlo escuchar, la persona debe estar a una distancia mínima de 17 metros. Después del eco,
entonces tenemos otro fenómeno que se produce gracias al sonido y es conocido como la reverberación. Entonces, la reverberación es la mezcla entre el sonido y el eco. Principalmente se presenta en habitaciones o lugares cerrados donde hay más paredes y se produce por el choque contra las paredes, pues que conforman una habitación. La reverberación se caracteriza porque la persona se le dificulta entender el mensaje. Un ejemplo se presenta en la sala de espera de un aeropuerto o de un centro médico, donde podemos escuchar un anuncio por altavoz. Sin embargo, los sonidos parecen mezclarse y resulta complicado distinguirlos. Es a este fenómeno lo que se conoce como reverberación, y la reverberación se produce cuando el sonido rebota contra las paredes de una habitación y tarda, a diferencia del eco, menos de 0,1 segundos en llegar al oyente, por lo cual se genera una mezcla entre el sonido original y el sonido pues producido por el eco. La reverberación se puede manifestar de una forma más fuerte en una habitación vacía, por eso es que hay muchas alternativas para poder reducir este fenómeno, que van desde recubrir las paredes con telas, con material como corcho, espuma u otros materiales que nos permitan absorber el sonido y evitar el fenómeno del eco. Entonces aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo más claro de la reverberación. Tenemos una persona que está emitiendo el sonido, que en este caso es el profesor, y vamos a tener unos oyentes que van a ser los estudiantes. Entonces están en un lugar cerrado, sin embargo el profesor cuando emite el sonido, cuando habla, el sonido se dirige en diferentes direcciones, chocando contra las paredes de esa habitación e incluso pues obviamente con el suelo. Sin embargo, dado que la habitación es un poco estrecha, vemos que este estudiante de acá no puede entender muy bien lo que dice el profesor, porque mientras el sonido del profesor va llegando hacia él, está llegando de la pared de atrás el eco y se está mezclando el eco y el sonido del profesor, por lo cual el estudiante no va a poder comprender. Como lo decíamos anteriormente, en las habitaciones que son vacías o que son muy estrechas y se puede generar la reverberación, mencionábamos que es posible reducir este fenómeno con forrar las paredes a partir de otros materiales como telas, espumas y corchos, que son materiales que absorben el sonido, de tal manera que cuando el sonido va a chocar contra esa pared, pues el sonido se va a absorber por ese material y no va a regresar al oyente en forma de eco. Después de haber comprendido un poco acerca del eco y la reverberación como fenómenos que se producen en el sonido y que los identificamos en ejemplos cotidianos, pues voy a presentarles aquí unos datos curiosos, como el sonido pues ha servido para estudiar o poder hacer una mejor predicción de lo que ocurre en mar abierto, utilizado principalmente por los buques. Y también otro dato curioso de cómo el sonido ayuda a que unos animalitos muy curiosos puedan hacer efectivo su proceso de caza. Entonces vamos a iniciar con el primer dato curioso, que es el sonar. El sonar es un dispositivo que hoy en día algunos barcos lo usan, pero el sonar era un dispositivo muy utilizado en los buques que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este dispositivo lo que ayudaba era a que las personas que iban en el buque pudieran reconocer, gracias al sonido, a qué distancia aproximadamente había un obstáculo dentro del mar. Entonces, ¿cómo se presentaba esto? Cuando el sonido se reflejaba en el obstáculo, volvía al receptor, midiendo el tiempo que tarda en escucharse el eco,
ellos podían calcular la distancia entre el receptor y el obstáculo. Aquí lo vamos a ver de una forma más clara. Entonces teníamos el barco que iba a tener un punto donde iba a emitir un sonido y un punto donde iba a recibir ese sonido. Entonces el barco o el buque, a medida que iba avanzando, producía un sonido. Obviamente esperaban a que ese sonido chocara contra el obstáculo que ellos no alcanzaban a ver, y una vez que chocaba, pues recordemos que se produce el eco. Entonces ellos, según el tiempo que demoraban ellos en recibir el eco después de haber generado un sonido, podían calcular a qué distancia estaba, digamos, un obstáculo para el buque que pudiera representarles daño o que fuera algún submarino que los fuera a atacar. Entonces era una manera de utilizar el sonido para proteger la embarcación. Y el segundo caso lo tenemos en los murciélagos, los cuales se caracterizan por ser unos animales que tienen el sentido del oído muy desarrollado. Este sentido de la audición es muy desarrollado porque les permiten a ellos orientarse. En un vuelo normal, los murciélagos emiten ultrasonidos, que son unos sonidos que no podemos detectar nosotros en el oído humano, son demasiado bajos, y esos ultrasonidos o sonidos muy bajos viajan en todas las direcciones. Entonces, ellos están pendientes en qué momento el ultrasonido choca contra algún obstáculo y se refleja hacia ellos en forma de eco. De esta manera en que ellos reciben el eco es que ellos pueden detectar una presa y la pueden perseguir. Los murciélagos pueden emitir hasta 200 ultrasonidos por segundo para tener una información detallada de la ubicación de su presa o del lugar en el que se encuentre. En este caso, pues el eco tiene una intensidad muchísimo más bajita que el ultrasonido, por lo cual pues la presa ni el ser humano la puede escuchar, pero sí le permite al murciélago localizar a su presa y poder sobrevivir. Después de estos datos curiosos, podemos entonces hacer una recopilación principal de lo que hemos visto en este video. El primero de ellos es identificar que el sonido, cuando rebota por el choque contra alguna pared, alguna puerta, produce un fenómeno llamado eco, el cual tarda en llegar a su oyente entre 0,1 segundos y que para que la persona pueda escuchar el eco debe estar como mínimo a 17 metros de donde se produjo el choque. Tenemos un segundo fenómeno que es la reverberación, que es un fenómeno que no nos permite reconocer bien el mensaje que se está dando, debido a que es una mezcla entre el sonido y el eco que generalmente ocurre dentro de una habitación. Y en tercero, con los datos curiosos que vimos anteriormente, pues podemos ver que el sonido ayuda a otros seres vivos, como el caso del murciélago, a captar o a rastrear sus presas para alimentarse, además que pues fueron utilizados en algunas prácticas de barcos en la Segunda Guerra Mundial para poder identificar a qué distancia había algún objeto o algún obstáculo que podría causarles daño. Por último, recuerden ingresar a su plataforma institucional. Allí encontrarán el taller de la sección del día de hoy. Anoten todo lo más relevante de este video en su cuaderno de ciencias naturales y nos vemos en una segunda ocasión. Que tengan un excelente día y muchas gracias.